Colosenses 4. Y vamos a leer los versos, como les informaba, del 2 al 6. Del 2 al 6. Bueno, ¿lo tienen? Dice así la palabra del Señor: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Padre, estamos esta mañana delante de tu presencia como un pueblo que se reúne en tu precioso día para invocar tu santo nombre, con el deseo en el corazón de escucharte hablar a ti. Oh Padre, tú eres el profeta que nos ha sido enviado para que hable palabras de vida a nosotros hoy. Son tus palabras de vida pues para nosotros, Señor. Sé hoy propicio a nosotros hablándonos, sé hoy propicio a nosotros sanándonos por medio de tu palabra. Sé tú hoy corrigiéndonos por medio de tu palabra, exhortándonos, pero también afírmanos hoy por medio de tu palabra. Te pedimos estas cosas en Cristo nuestro glorioso Señor. Amén. Hermanos, ha sido un largo viaje, 22 sermones que hemos ya estudiado esta carta de Colosenses, y estamos prácticamente a un sermón de terminarla. Y quisiera que hoy, antes de empezar este mensaje, pudiéramos analizar dónde estamos parados, en dónde es que estamos en este momento. Después de Pablo atacar la herejía de Colosas con una gloriosa cristología, yo creo que no hay una carta, bueno, todas las cartas son cristológicas realmente, pero Colosenses tiene un alto contenido cristológico. Y una vez que Pablo con esta cristología atacó las herejías de Colosas, pasó a mostrarnos cómo es que viven aquellas personas que han sido resucitadas con Cristo. Recordemos que esta vida es una vida de pura gracia que se le ofrece al pobre pecador que está separado de la gloria de Dios. Pero ahora, por el poder de Cristo, este hombre o mujer ha pasado de la muerte a la vida. Y Pablo entonces nos va a enseñar cuáles son aquellas cosas que naturalmente el hombre redimido, el hombre que ha pasado de muerte a vida, comienza a vivir por el poder del Espíritu Santo en su vida. Lo primero que expresa es que este resucitado ahora tiene nuevos propósitos, tiene nuevas metas. Pablo ya ha expresado a otros hermanos que la vida en Cristo es una nueva vida, que las cosas viejas ya han pasado y que todas son hechas nuevas. Así pues, queridos hermanos, que uno de los engaños más grandes en esta época es pensar que se es cristiano sin haber experimentado en lo absoluto una nueva vida. Así que los mismos deseos de antes, las mismas metas, los mismos vicios, las mismas ambiciones muestran claramente que no se ha experimentado la resurrección de entre los muertos. Pues Pablo aquí expresa de manera definitiva: ya que ustedes han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Es allí donde están los dulces y bellos tesoros del nuevo resucitado. Sus ambiciones, sus deseos, sus metas se encuentran allí y no aquí. Mientras nuestros hermanos de antaño escribieron el himno "Bellas mansiones tengo yo en los cielos", aquí un hombre impío llamado Benihim, por ejemplo, expresó: yo para qué quiero mansiones en el cielo, o para qué calles de oro allá, yo las necesito es aquí en la tierra. Pero los resucitados tienen ahora su tesoro donde está su corazón, y su corazón está arriba donde está su amante Salvador. El corazón de ellos ahora le pertenece al Cristo bendito, quien los compró a precio de sangre. Así que donde está su Cristo, allí está su tesoro. Así pues, si Cristo está sentado arriba a la diestra de Dios, allí es donde tiene la mira el resucitado, no la puede tener en ningún otro lado. Pero aparte de tener un nuevo lugar donde el nuevo resucitado tiene su mirada, el ahora resucitado tiene aquí abajo también una batalla fiera contra el pecado.
Él ahora tiene una misión por el poder del Espíritu Santo: hacer morir lo terrenal en él. Este es el deseo más intenso que tiene un nuevo resucitado: darle muerte a la carne, apagar esos deseos mundanos impetuosos de su corazón. Pero por otro lado, él también tiene un nuevo deseo intenso de ser revestido con esas vestiduras con las que ahora se le ha manifestado para gloria y honra de su Salvador. Así pues, mientras por el poder del Espíritu Santo hace morir todo vestigio de terrenalidad que le quede, todo vestigio de mundanalidad, por el mismo poder del Espíritu Santo ahora se viste con esas vestiduras de justicia que les han sido entregadas y exhibe en su vida el carácter de la nueva vida que le ha sido entregada en Cristo. Y entonces lo lleva a tener correctas relaciones en todos sus roles aquí en la tierra. Las mujeres honran al Señor en la sujeción, los hombres honran al Señor en su amor a sus esposas, los hijos honran al Señor con su obediencia a los padres honran al Señor criando a los hijos para su gloria, los siervos honran al Señor no sirviendo al ojo, sino como siervos del Señor, y los trabajadores honran al Señor con un trato justo con sus empleados. Y es justo aquí donde estamos parados en este momento. Así que lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la vida del resucitado. Está dentro de ese mismo contexto. La idea no ha cambiado. Los 3 puntos que veremos hoy hacen parte de la evidencia del fruto de los nuevos resucitados, de aquellos que han pasado de muerte a vida. Así que lo que vamos a ver hoy, hermanos, no es un relleno que Pablo usa en todas sus cartas. Algo así como, bueno, ya les hablé lo importante, ahora lo que voy a terminar diciéndoles es que oren. No, hermanos, ya les hablé lo importante que es todas las cartas desde el principio hasta el fin. En estos 3 puntos de hoy vamos a ver, hermanos, que son vitales para la vida del creyente. Muestran claramente el reflejo de una nueva vida, hacen parte de las nuevas labores a las que se dedican los nuevos resucitados. Así pues, para nuestra enseñanza de hoy estará distribuida en 3 grandes encabezados. Primero, la oración y su importancia en la nueva vida. Segundo, la sabiduría en la nueva vida. Y tercero, las palabras en la nueva vida. Eso será lo que veamos hoy. Aquí estamos parados, hermanos. Creo que fue un resumen bastante completo de Colosenses hasta acá. Antes de comenzar a desarrollar estos 3 puntos, deseo que usted tenga algo en mente. Si bien estoy relacionando esto con la nueva vida del creyente, es necesario que miremos una relación directa que hay de estos 3 puntos con el nuevo deseo del creyente. ¿Cuál es el deseo más fuerte que tiene un genuino creyente después de batallar fieramente contra su pecado? Bueno, a la luz de las Escrituras hay muchos nuevos y gloriosos deseos en la vida del nuevo cristiano. Y hay uno en singular, hermanos, hay un deseo en particular que tiene un nuevo resucitado. Y si tú no lo tienes, tendrías que preguntarte si verdaderamente eres resucitado o no. La extensión del reino de Dios. El que ha nacido de nuevo sabe que fue traído a esta nueva vida no para vivir para sí. El que ha resucitado con Cristo sabe que ahora él vive para el que murió y resucitó por él. Él sabe que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó, de aquel que lo trasladó a su glorioso reino. La pregunta es, ¿empieza tú a meditar en este momento, querido hermano, qué tanto estás involucrado con la extensión del reino de Dios en esta tierra? Porque tengo para decirte que todo nuevo resucitado, ese es un deseo intenso que tiene en su corazón. Es cierto que las bendiciones de haber sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz no se reducen simplemente a nuestro trabajo en esta tierra. Sí que es una gran bendición para todos los que han sido llamados por el Padre para heredar este bendito reino, para reinar con los santos en luz. Sí que es una bendición poder trabajar en esta tierra para su Señor. Esta mañana meditaba yo le decía, Señor, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer en esta tierra? ¿En qué es lo que mejor yo puedo invertir en esta tierra? Y me doy cuenta, hermanos, que no hay un privilegio mayor que poder trabajar para el Señor.
Antes, cuando estaba muerto en sus delitos y pecados, el pecador vivía para sí. Pero ahora que ha resucitado con Cristo, Él tiene también un nuevo trabajo. Ha sido llamado a las filas de los siervos del Señor. Usted y yo necesitamos comprender la gloriosa bendición que es que Dios nos deje participar, que nos deje trabajar en sus asuntos. Así pues, cuando relaciona estos 3 puntos con la nueva vida, es porque, por el ejemplo, la oración no está limitada única y exclusivamente a este trabajo que ahora poseemos, pero sí que es necesario que entendamos, por ejemplo, que la oración es fundamental en esta nueva tarea que se nos ha entregado, la extensión del reino de Dios. Así que, hermanos, vamos a mirar la oración y su importancia en la nueva vida. Cuando medito en la oración, siempre llego a la conclusión de que definitivamente es un medio de gracia impresionante que nos ha sido dada. Y tiene que serlo porque de lo contrario no tendría tanto ataque. Si nosotros analizamos el Nuevo Testamento, vemos cómo por un lado somos enseñados en la oración, pero también vemos cómo, por ejemplo, los discípulos no pudieron orar ni siquiera 1 hora. Es una de las disciplinas más difíciles de llevar. Libros enteros se han escrito sobre la oración y así aún sigue siendo una de las prácticas cristianas más atacadas por el reino de las tinieblas. Y si algo que Satanás no quiere es que usted y yo oremos. Así que, hermanos, debe ser muy importante la oración para que tenga tanto ataque de parte del infierno. Así que es necesario, hermanos, que usted y yo hoy pidamos al Señor que tengamos un entendimiento más glorioso y profundo de este medio de gracia que se nos ha sido dada. Es lo que voy a intentar. Por eso prácticamente casi todo el sermón va a estar en este punto. Quiero que notemos, hermanos, que aquí el mandato no es solo a orar. No es un llamado a la oración ocasional. No es un llamado a la oración debido a situaciones específicas. No. Es un llamado a la perseverancia en la oración. El texto dice: perseverad en la oración, velando en ella. Usualmente, hermanos, estamos en circunstancias difíciles que sí o sí nos obligan a orar. Ustedes en algún momento se han visto, se han sentido tan acorralados que no han tenido otra oportunidad que orar en ese momento, como que lo único que usted inmediatamente ve, la única salida es orar. Pero, hermanos, el texto no nos está diciendo eso. El texto no nos está diciendo oren cuando se sientan acorralados. El texto nos está diciendo perseverad en la oración. Esto es lo que deseo que el Señor hoy nos haga entender, hermanos. Hay una conexión muy fuerte entre la fe y la oración. Hay una conexión extremadamente fuerte entre la fe y la oración. Así que mientras usted escucha esto, siempre, como le digo, evalúe su corazón, examinaos si estás en la fe. Déjenme les demuestro esto. El Señor Jesucristo hizo una pregunta un momento en su ministerio. La pregunta fue: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Recuerdan esa pregunta, cierto? Posiblemente en este momento usted no recuerda bajo qué circunstancias el Señor hizo esta pregunta, así que yo se la voy a recordar. Eso usted lo va a encontrar en Lucas capítulo 18, verso 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Escuchen lo que dice esto. El Señor les refirió una parábola para que los discípulos de Él, para que los que los estaban escuchando supieran la necesidad de orar siempre sin desmayar. Bajo este contexto de la oración es que el Señor está diciendo: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Noten aquí el énfasis, la necesidad que tenemos como cristianos de orar siempre y no desmayar. El Señor entonces le cuenta la parábola de la viuda insistente. Eso es lo que está en Lucas capítulo 1, Lucas 18, versículo 1 en adelante. Y en ese relato el Señor termina diciendo: pero hallará el Hijo del Hombre fe cuando regrese a la tierra. Si entendemos lo que Jesús está diciendo, aquí es claro, hermanos. Se espera que cuando el Señor venga, encuentre a los suyos todavía velando en oración. Eso es lo que el Señor está diciendo acá.
Si usted nota bien, si usted analiza el contexto, si usted hace una buena exégesis de ese pasaje, usted se da cuenta que lo que el Señor está diciendo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará a su pueblo velando en oración, permaneciendo en ella. Hermanos, esta práctica de la oración muestra claramente la fe de los escogidos. Bien expresa el Señor cuando dice, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, lo encuentre velando. Entonces, hermano cristiano, en esta nueva vida que usted y yo estamos caminando, la oración no es algo complementario. La oración no es algo que tú puedes usar cuando te parezca. No, hermanos. Es algo necesario para nuestro caminar. Si entendemos bien estas palabras, hermanos, no solamente ni siquiera la oración, sino la perseverancia en la oración. Pregúntese usted, hermanos, por qué una de las prácticas que más cuesta en la vida cristiana es la oración. Pregúntese usted porque cuando está orando, parece que a los 10 minutos ya no tuviera nada más que decir. Pregúntese por qué cuando usted está orando, hermano, parece que empezara un desespero por dentro. La oración tiene que ser algo tan de vital importancia para la vida cristiana que tiene todo el infierno cernido sobre ella para que el cristiano no ore. Hermano, de solo su gracia, usted y yo necesitamos perseverar en la oración. No podremos manifestar la vida que se tiene que manifestar en Cristo a menos que nosotros venzamos en oración. El hermano Spurgeon expresa sobre la oración lo siguiente: la oración nos enseña sobre nuestra indignidad, lo cual es una lección muy saludable para seres tan orgullosos como nosotros. Si Dios nos diera favores sin forzarnos a orar por ellos, nunca sabríamos qué tan pobres somos. Pero una oración verdadera es un inventario de deseos, un catálogo de necesidades, una revelación de la pobreza oculta, al mismo tiempo que la oración es la solicitud de la riqueza divina, es una confesión de la vacuidad humana. El estado más saludable de un cristiano es estar siempre vacío de sí mismo y dependiente en todo momento del Señor para su provisión. Ser siempre pobre de sí y rico en Jesús, personalmente débil como el agua, pero fuerte a través de Dios para hacer grandes proezas. Y por lo tanto, usar la oración, porque al tiempo que adora a Dios, pone a la criatura donde debe de estar, en el mismo polvo. La oración es en sí misma parte de la respuesta que trae, un gran beneficio para el cristiano. Así como el corredor consigue fuerza para la carrera mediante el ejercicio diario, así nosotros obtenemos energía para la carrera de la vida mediante la vida consagrada de la oración. La oración empluma las aves de los jóvenes aguiluchos para que aprendan a elevarse por encima de las nubes. La oración ciñe los lomos de los guerreros de Dios y los envía al combate con los nervios preparados y con los músculos fortalecidos. La oración es la mano en alta de Moisés que derrota a los amalecitas más que la espada de Josué. Es la saeta que se dispara desde la recámara del profeta que presagia la derrota de los sirios. La oración ciñe la debilidad humana con fortaleza divina, transforma la insensatez humana en sabiduría divina, da a los atribulados mortales la paz de Dios. No conocemos nada que la oración no pueda hacer. Cierro la cita del hermano. Hermanos, lo que deseo que notemos aquí es que la oración, aparte de la respuesta recibida de ella, es en sí misma una bendición. Y usted podría pensar, pero ¿cómo puede ser la oración en sí misma una bendición si lo que nosotros esperamos de la oración es que sea respondida? En que Dios responda a nuestras oraciones. Te digo que sí, hermanos, pero te digo que medites también que la oración separada, apartada de su respuesta, ya es en sí misma una bendición, y esto debido a que te mantiene en la posición correcta. O sea, ella te recuerda constantemente que tú eres el barro y que Él es el alfarero. Cuando tú vas a orar, hermanos, siempre la oración te recuerda que tú eres el barro y Él es alfarero. La oración es como el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Le recordaba a Adán que había alguien por encima de él. ¿Se acuerdan?
¿Se acuerda que ahí estaba ese árbol? Adán, de todo esto podéis comer, todo esto lo tenéis a vuestra disposición, pero ese árbol no me lo toque. Cada que Adán lo veía, recordaba que él era creado y que había un creador por encima de él. La oración, hermanos, es para nosotros como ese árbol era para Adán. Nos recuerda que nosotros somos criaturas, que somos barro, que él es el alfarero. Y que desde allí, hermanos, ya comienzas a ver su bendición. Si la oración siempre te está recordando que eres barro, date por bendito por medio de la oración. La oración nos lleva a reconocer que solo no podemos, y eso ya es una bendición. La oración nos lleva a recordar de que somos personas necesitadas de gracia, que somos pobres en espíritu, que por nosotros solos no podemos. La oración nos lleva a la humillación, al trono de gracia, e independiente si es respondida o no, el solo hecho de que nos humille ya es una bendición. La oración en sí misma es una bendición. ¿Cuántos hay que se presentan de una manera tan arrogante ante Dios solamente con el deseo de obtener cosas? Se presentan delante de Dios con tal aire de superficialidad. Yo decreto, yo ordeno, yo mando. Oh, mi amado hermano, no han entendido que la oración por el contrario nos humilla. Oh, soberano Señor, no merezco nada de ti, pero extiendo mi mano como quien desea misericordia. Eso es la oración. Aquellos impíos no saben ni lo que hablan. Pero querido hermano, una vez que tu corazón se inclina, tus rodillas se ponen en el suelo y abres tu boca al Señor en oración, ya estás recibiendo bendición, aunque tus oraciones no sean respondidas. Noten, mi querido hermano, que cuando usted lee Apocalipsis capítulo 5, dice que allí hay un incensario donde se recibían las ofrendas, y las ofrendas que estaban dentro de ese incensario eran las oraciones de los justos, posiblemente muchas de ellas sin haber sido respondidos en su vida, pero allí estaban en un momento determinado a ser lanzadas sobre toda la tierra. Tu oración y mi oración es tenida en cuenta en el cielo. No importa si se responde o no, el solo hecho de que te humille, de que te lleve en reconocimiento de quién es el Señor y quién eres tú, ya la oración es en sí misma una bendita bendición. Deseo que meditamos una cosa muy seria esta mañana. ¿Puede una persona que no ora realmente ser un pobre en espíritu? Yo creo que no. Yo creo que una de las formas de demostrar la soberbia espiritual es una vida alejada de la oración. Yo creo que una de las maneras en que más uno muestra su soberbia, que yo lo puedo, que yo no te necesito, Dios, que yo puedo valerme por mí mismo, es una vida donde todo se hace sin oración. Y le doy gracias al Señor, hermanos, que en su infinita misericordia para con los suyos, para cuando abandonan esta preciosa práctica de la oración, hay momentos en que el hombre, aún en toda su prepotencia y todo su orgullo, está tan acorralado, que lo único que puede gritar es: Señor, ayúdame. Así que cuando usted y yo damos gracias al Señor, no por lo que vamos a recibir, sino por lo que ya hemos recibido en Cristo, ya estamos recibiendo bendición. ¿Sabes por qué? Porque también la oración adora a Dios. Y usted y yo fuimos creados para adorar. Entonces, en primer lugar, hermanos, la oración no es instrumento para recibir cosas, sino un instrumento de adoración. Lastimosamente, hermanos, la oración se convirtió en un instrumento para recibir cosas. Piense que por lo general, en el contexto, cuando se evoca la oración, es simplemente: ay, tengo tal necesidad, tengo que orar. Ay, necesito esto, tengo que orar. Ay, tengo que orar. Siempre la oración está asociada necesariamente con cosas que se van a recibir. Pero la oración en primera instancia no es un instrumento para recibir cosas, sino un instrumento de adoración. Así nos lo hace nuestro Señor saber cuando empieza su oración en Mateo capítulo 6. La oración comienza: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración empieza con adoración. Esta apertura nos deja ver la oración como un instrumento de adoración. Por medio de ella reconocemos a nuestro Señor, lo reconocemos como nuestro Padre, reconocemos que Él está en los cielos, que nosotros estamos aquí, que Él es soberano, que Él reina, que Él manda, que nosotros somos hijos que nos acercamos confiadamente, pero respetuosamente ante su presencia, porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Hermano, ver la oración de otra manera es desdibujar
este glorioso medio de gracia que nosotros tenemos en la Escritura. Hermanos, de solo su gracia, usted y yo debemos de crecer en este medio de gracia. Este medio que es en sí mismo una bendición, porque nos hace mantener en humildad dependiendo del Señor. Noten cuán orgullosos somos cuando no oramos. No usamos la oración como los paganos la usan, solo para conseguir sus deseos carnales. Escuche lo que expresa Santiago, capítulo 4, versículo 2 al 4. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no obtenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Escuche cómo llama. Es interesante cómo este versículo 4 se puede desconectar de este contexto. Escuche que este versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿En qué contexto está? Está en el contexto de aquellos que oran solamente por mundanalidades. ¿Y sabe qué les está diciendo? Tu oración demuestra que tú eres un alma adúltera. Tu oración demuestra que tú eres amigo del mundo y enemigo de Dios. Tu oración mundanal, donde solo pides para cosas terrenales, dame, bendice, me ordeno, decreto, demuestras lo mundano que eres, demuestra que eres un alma adúltera. Eres enemigo de Dios porque eres amigo del mundo, está diciendo aquí Santiago. Esto lo hacen lo que no entienden que es este medio de gracia. Esto lo hacen aquellos hermanos que solo ven las cosas de la palabra del Señor para, como dice el apóstol Pedro, inflar sus propias carnes. Es cierto que el Señor nos enseñó a pedir por nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Pero es también cierto que el mismo Señor nos enseñó lo siguiente: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que, hermano, escúcheme por favor, pues esto puede ser una enseñanza muy importante para usted esta mañana. Nuestro Padre sabe de qué necesidades tiene usted y tengo yo antes de pedirlo. Él las sabe. Escúcheme bien, escuche lo que está diciendo Jesús. Bueno, no me voy a adelantar. Así que deseo pedirte un favor. Ponte de acuerdo con Dios sobre lo que son tus necesidades. Escuche lo que el texto dice: porque vuestro Padre sabe de qué necesidades vosotros tenéis antes que le pidáis. Entonces, iglesia, pongámonos de acuerdo con Dios en que nosotros entendamos cuáles son nuestras necesidades, entendiendo qué es lo que Dios ve como nuestra necesidad. Tus necesidades el Señor las conoce. Él sabe qué necesitas y que estás pidiendo solo para tus deleites. Así que si te pones de acuerdo con el Señor con respecto a tus necesidades, te aseguro que puedes dar por respondida tus oraciones en ese sentido. Si bíblicamente entiendes tus necesidades y pides por ellas, el Padre que las conoce te las dará. Porque antes de que tú se las pidas, Él las conoce. El problema es si nosotros entendemos cuáles son nuestras necesidades. Espero estar haciéndome entender, hermanos. Hermanos, ¿no te impresiona la exactitud bíblica? Mira lo que dice el Señor: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Él sabe tu necesidad. Aquí no dice el Señor sabe todo lo que tú quieres. Y bien, el Señor sabe todo lo que tú quieres, pero Él sabe lo que tú necesitas. ¿No te parece, hermano hermoso, que posteriormente Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 6 al 8, Primera de Timoteo capítulo 6 versos 6 al 8 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. A la luz de la palabra hay una necesidad vital que usted y yo tenemos según este texto:
sustento y abrigo. Y el Padre sabe que vosotros la necesitáis. Y nunca nos la va a negar. Escucha al Señor en Mateo capítulo 6. Escuche cómo lo reduce el Señor en el contexto. Mirad las aves del cielo. No almacenan en graneros. Y sin embargo Dios las sustenta. Ahí está el sustento. ¿Lo ven? Sin embargo, ¿quién? Dios las sustenta. ¿No hará con vosotros mucho más, hombre de poca fe? Ahora, mirad los lirios del campo. Mirad que ni Salomón con todas sus riquezas se vistió con ese esplendor. Si Dios viste hoy, ahí está, sustento y abrigo. Si Dios las abriga hoy, a la hierba que hoy está y mañana no está, ¿no hará por vosotros mucho más, gente de poca fe? Ahí está la promesa del Señor. La promesa del Señor es que Él te dará tu sustento y tu abrigo. Es lo que tú necesitas. Y antes de que tú te lo pidas, Él sabe que lo necesitas. Ponte de acuerdo en cuáles son tus necesidades con Él. Porque si tú le dices, Señor, necesito un carro, no estoy diciendo que el Señor no puede darlo. Pero ten cuidado, hermanos, de hacer de ese tipo de cosas en las que usted todo el tiempo está necesitando, porque posiblemente esa no sea tu necesidad. Los falsos maestros se deleitarían que este verso no estuviera aquí. Los falsos maestros de la prosperidad se deleitarían que este texto, sustento y abrigo, y estemos contentos con esto, no estarían acá. Porque ellos te van a decir, no seas conformista. No te puedes contentar con tan poco. Tú tienes que ser cabeza y no cola. Tú tienes que estar muy arriba, no muy abajo. Llevando a toda hora a la avaricia del ser humano y utilizando la oración solamente con deseos egoístas y avarientos. Pero este texto te está enseñando, mi querido hermano, que tú puedes pedir por lo que tú necesitas. Y tú puedes ir al Señor, y si tú le dices, Señor, yo te pido que tú me digas qué es lo que yo necesito, porque yo quiero pedir sobre lo que tú sabes que yo necesito. Dé por respondida esa oración, porque el Padre dice que lo que tú necesitas, Él te lo va a dar. Entonces, hermanos, pedir por tus necesidades físicas está bien. El Señor sabe tus necesidades. Pero recuerda que tienes una cantidad de necesidades espirituales. Y aquí deberías velar en oración. Tú y yo, hermanos, tenemos un vestido que exhibir. Eso es lo que nos viene diciendo Colosenses capítulo 2. Tú y yo necesitamos mostrar el glorioso carácter de Cristo. Tú y yo estamos llamados a conformarnos al carácter glorioso de la ley de Dios. Ay, hermano, ¿y cuánto nos hace falta? ¿Cuánto necesitamos orar? Hermanos, déjeme decirle una cosa. Usted no necesita tantas cosas físicas como cosas espirituales. Yo sí que necesito, hermano, ser conformado al carácter de Cristo. Yo sí que necesito poder, como el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, al exhibir este vestido, de poder amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Ella sí que necesita sujetarse a su esposo. Mis hijas sí que necesitan aprender a honrar a sus padres. Yo sí que necesito aprender a enseñarlos en la disciplina del Señor. Ay, hermano, lo que necesitamos es oración venteada. Pero mucha oración. ¿Crees tú, querido hermano, que podrás cumplir con todas estas responsabilidades espirituales en tus propias fuerzas? Inténtalo para que veas fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Y para que lo único que puedas hacer es llorar y llorar y llorar y llorar, de darte cuenta de tus fracasos. Hermano, tú y yo sí que necesitamos orar. ¿Cuánto tenemos que perseverar en oración hasta que veamos avances espirituales en nosotros? Ahora, deseo darles una enseñanza más sobre la oración esta mañana, y esto me va a servir para conectar con el punto número 2. Escucha Santiago capítulo 1 versos 5 y 6. Esta enseñanza para mí es fabulosa, en mi corazón fue de mucha bendición y espero que lo sea para usted. Quiero que abra su oído muy bien, hermanos. Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
El hermano Santiago dice que nosotros podemos estar faltos de sabiduría. Eso dice el hermano Santiago. Y usted y yo, hermanos, necesitamos mucha sabiduría para vivir la vida que se nos ha sido entregada. Hermanos, para usted y yo exhibir ese vestido del que Pablo está hablando en Colosenses capítulo 2, necesitamos sabiduría. El hermano Melkin oraba el miércoles, hermano, por la necesidad de que la iglesia madure. Y necesitamos sabiduría para madurar. Entonces el hermano nos llama a orar. Si tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Se nos llama a pedir con fe. Y quiero que remarque esto ahí en su mente. Verso 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amados hermanos, no es solamente un llamado a pedir por nuestras necesidades espirituales como la sabiduría. No. La sabiduría es una necesidad espiritual que usted y yo necesitamos. Se nos manda a pedirla con fe. Ahora, ponga mucho cuidado en este momento. Al principio yo relacioné la oración con la fe, ¿se acuerdan? Yo dije que la oración estaba muy conectada con la fe. Lo primero que hace la fe es que reconoce que esto que se necesita no se encuentra en otro lado. Escúcheme esto. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando Dios levantó serpientes? ¿Recuerdan? ¿Se recuerdan que el pueblo murmuró? Hubo serpientes en el pueblo. Se estaba creando una gran mortandad porque esas serpientes eran venenosas. El pueblo estaba muriendo. Ellos llaman a Moisés: Moisés, hemos pecado contra el Señor. Allí claramente vemos el evangelio, ¿cierto? Pero escúcheme cómo obra la fe en ese acto. ¿Qué pasó? Ellos le dijeron: pídele al Señor que quite las serpientes. El Señor no quita la serpiente, sino que el Señor les da una solución para eso. ¿Cuál era la solución para eso? Moisés levanta una estaca y encima pone una serpiente de bronce. La solución era sencilla. El que era mordido, miraba. ¿Cierto que sí? Escúcheme cómo opera la fe. La mirada era una mirada de fe. ¿Por qué? Porque si una persona aquí era mordida y la persona empezaba a pensar inmediatamente: ay, ¿qué voy a hacer? Ay, me voy a amarrar un trapo. Ay, alguien que me chupe. Ay, córteme en este pedazo. La persona iba a morir. Para poder mirar allá necesitaba creer lo que Moisés les estaba diciendo. Así que cuando ellos miraban, en la mirada implícitamente estaba la fe. La mirada implícita, ellos no tenían que mirar y mirar con fe. Yo creo, no. La sola mirada ya demostraba fe. ¿Por qué? Porque alguien podía decir: bobadas de Moisés. Las bobadas y estupideces con las que sale Moisés. Que nos dé un remedio, algo diferente, pero es que mirar. Pero el que miraba ya creía que ese anuncio era verdadero. Ahora piensen en una cosa. Piensen cómo la fe se empieza a extender. Piensen cómo usted y yo podemos ser bendición para otros en su fe. En el momento que uno, que tal vez tuvo una fe pequeña y fue mordido ahí, y inmediatamente se acordó y dijo: una mirada, y miró y fue sanado, empezó a proclamarle al pueblo: sí es verdad, me mordió, miré y fui sanado. Y así de pronto el otro se empezaba a contagiar de la fe de estos, y así el pueblo empezaba a mirar y empezaba a ser sano. Hermano, la oración empieza como una mirada de fe. La oración empieza con un reconocimiento. ¿Cuál es el reconocimiento? Cuando tú vas y le dices: Señor, necesito sabiduría, es porque ya ahí hay fe. ¿En qué sentido hay fe? En que tú le estás diciendo: Señor, esto no lo encuentro en una droguería, esto no lo encuentro en un surtifruber, esto no se encuentra en un almacén, esto no se encuentra en un centro comercial. Esto solo lo tienes tú. Solo tú me puedes dar la sabiduría espiritual que yo necesito. Entonces, cuando la persona viene en oración pidiendo sabiduría, es un acto de fe, porque reconoce que la necesita y que solo la puede obtener ahí en el trono de la gracia. Pero la fe no termina ahí. Si la fe es una fe genuina, entonces esa oración persevera hasta obtener la sabiduría necesaria. No puede desistir, porque si desiste quiere decir que creyó por un momento que allí la obtenía, pero ahora cree que la puede obtener en otro lado. ¿Me estoy haciendo entender? Noten, hermanos, a la vida insistente. Ella va donde el juez injusto porque sabe que solo él le puede hacer justicia. Entonces ella va donde él, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y la viuda no se cansa de ir donde el juez insistente, hasta que el juez le da su respuesta.
¿Por qué, hermanos? Porque la viuda evalúa a su alrededor. La viuda dice, tengo un caso aquí, y si hay alguien que pueda hacer algo, es ese señor. Yo voy a ir, y voy a ir, y voy a ir, y voy a ir, hasta que él me solucione. Cuando usted y yo, hermano, evaluamos nuestra situación alrededor, vemos la falta de sabiduría que tenemos, evaluamos y decimos, no hay sino allá donde obtenerlo, en el trono de la gracia. Vamos, y vamos, y vamos, y vamos, hasta que la obtenemos. El juez se convenció. Si no le respondo a esa viuda, no me va a dejar de insistir. Eso es lo que dice el texto de Lucas 18. Amado hermano, esto tal vez sea lo más importante que aprendas esta mañana sobre la oración. Ve donde el Señor pidiendo por tus necesidades espirituales. Señor, sabiduría. Señor, santidad. Señor, tengo que lidiar con este pecado en mi vida. Señor, necesito quitármelo de encima. Señor, vengo con fe. Y fe no es decir yo creo. No, fe es ir y decirle, Señor, esto que yo necesito no puedo obtenerlo en ningún otro lugar. No lo puedo comprar por ahí en ninguna tienda. Solo tú puedes hacerme justicia. Solo tú puedes ayudarme. Y hermano, convence al Señor de que de verdad estás tan necesitado, de que de verdad crees que solo lo puedes obtener delante de Él, que el Señor diga, este hombre no parará de orar por esto hasta que yo le responda. Convéncelo. Y te aseguro, como lo dice Santiago, el cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dado. Escuche cómo lo expresa el Señor Jesucristo en el Lucas 18, 6, 8. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Sí notan la conexión? A los que claman día y noche, aquellos que perseveran en oración. Señor, esto no lo consigo en otro lado, solo aquí, dámelo por favor. Señor, no lo tengo y esto no lo consigo en otro lado, solo aquí, dámelo por favor. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Entendieron, hermanos? ¿Comprendieron la esencia espiritual de esto? No creéis, como dice Santiago, esto es palabra de Dios y verdadera, y yo lo creo. No creéis que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. No creas, hermano, que por solo tú ir y decirle, Señor, dame sabiduría, el Señor te la va a dar. No. El Señor le va a dar sabiduría a aquellos que la buscan con fe. ¿Quién es el que la busca con fe? Primero, el que reconoce que solo la puede hallar en el trono de la gracia. Pero segundo, el que sigue reconociendo que solo puede estar allí, que cuando evalúa sus posibilidades dice, no hay plata como comprarla, no hay manera de hacerlo, no se puede hacer a mi manera, solo se puede hallar. Entonces permanece en Él, y Dios es como si dijera, le daré la sabiduría porque este no dejará de orar hasta que yo se la dé. No es solo orar, perseverad. A mí me parece muy tremendo, hermanos, que yo he visto personas que perseveran en la oración para sus carnalidades. Y no dejan de orar. Dame un viaje, yo quiero un viaje. Y diariamente, y ponen a orar a toda la iglesia. Y llaman a las emisoras a que la pongan en una cadena de oración. Quiero un viaje. Pero cuando se trata de exhibir nuestro vestido, Señor, dame sabiduría. Al mes, dame sabiduría. No ha visto nada en su vida todavía, pero no permanece en oración. Muchas veces, hermanos, oramos cuando ya nos vemos acorralados.
Ahí sale nuestro gemir. Y el Señor, hermanos, tengo que decir, no puedo dejar de decir esas verdades. El Señor es tan bueno, tan misericordioso, que aún en medio de esas circunstancias atiende nuestra súplica. Pero no debería ser nuestro diario vivir, hermanos. Nosotros deberíamos ser personas que perseveran en oración hasta que veamos el fruto del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, el Señor respondiendo a esas oraciones de nuestras necesidades espirituales. Pero no deseo dejar aquí el tema de la oración. Hay otro punto importante. Hermanos, es necesario que no solo oremos por nuestras necesidades espirituales, sino que oremos por la extensión del reino de Dios. Usted y yo tenemos que tener un compromiso con esta tarea. Noten que Pablo primero dice, perseverad en la oración, y después él voltea la oración hacia sí y dice, oren también por mí, oren por nosotros, pero él da la razón por la que quieren que oren por él. A mí me parece impresionante, hermanos, que Pablo, estando en la cárcel, cuando está escribiendo Colosenses, no empieza a quejarse y les empieza a escribir, Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí, hermanos, pasando situaciones muy difíciles, pero Dios ha sido misericordioso. Oh, ustedes no saben, hermanos, el hambre que yo he aguantado aquí en este lugar tan tremenda, pero el Señor me ha proveído. No. El hermano, y lo más tremendo es que cuando pide que se ore por él, ni siquiera pide que se ore por él para que yo pueda soportar esta cárcel con toda paciencia. No. ¿Sabes por qué pide él que ore por él? Oren para que el Señor me abra puertas aquí en esta cárcel para predicar la palabra y que yo hable como debo de hablar. Hay dos cosas, o más bien tres, que quiero enseñarte aquí. Primero, necesitamos orar para que el Señor envíe obreros. Hermanos, no dejemos de orar. Hermanos, no dejemos de clamar al Señor para que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, pero obreros son pocos. Sigan orando por esto. Oremos por estos 7 u 8 hombres que están en esta congregación, para que Dios nos los conceda como dones hombres para comenzar obras por toda Colombia. Vamos a hacer una reunión de asamblea de miembros y les voy a contar algunos proyectos que hay, pero hermanos, quiero invitarles a que ustedes oren, por favor. Oren para que estos hombres que están acá sentados en este momento, mira, escuche lo que dice la palabra de Dios. El desentendimiento que hay, la insensatez bíblica que hay hoy no nos permite ver la gloria que hay en Efesios capítulo 4. Escuche lo que dice Efesios capítulo 4. Dice, ustedes han leído que dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mire, ¿sabes qué es lo que hizo el Señor? El Señor vino y cogió y llevó cautivos para sí aquellos que estaban cautivos para el diablo. Los liberó de las tinieblas, los llevó cautivos para sí. Y esos cautivos que Él llevó para sí, los devolvió como dones hombres a su iglesia. Los dio como dones hombres. Hermanos, los dones hombres de Dios son un regalo de Dios para esta tierra. Hombres fieles a la palabra que se paren, y no lo estoy diciendo, hermano, para que usted esté muy gozoso o para que usted le dé muchas gracias a Dios por mi vida, aunque lo debería de hacer. Yo soy un don hombre que Dios ha puesto y yo le doy gracias a Dios porque no lo merecía. Pero los dones hombres que Dios pone sobre púlpitos predicando la verdad de su palabra son una misericordia, una gracia de Dios. Escuche, el miércoles veíamos y después el hermano Héctor se me acercó con Miqueas capítulo 8 creo, o Miqueas capítulo 1, bueno, no recuerdo, pero acuerde que dice, llegará el momento en que yo voy a dar hambre de mi palabra. ¿Se acuerdan que leímos ese texto el miércoles? Pero escuche, dice, pero la gente buscará esa palabra y no la hallará. Tendrán hambre y sed de mi palabra. ¿Dónde está la palabra de Jehová? Y no la encontrarán. Viene el momento, hermanos, que la palabra de Dios escaseará más, escaseará más, escaseará más, escaseará más. Hoy son muy pocos los que se paran sobre púlpitos a predicar la bendita palabra del Señor. Son esos dones hombres que Dios todavía da para que su pueblo, para recoger a su pueblo, para llamar a su pueblo. Oremos al Señor para que de estos hombres que están acá, el Señor conceda dones hombres para Colombia. O por qué no para el mundo entero.
¿Por qué no para otros lugares? ¿Quiere que les diga una cosa? Porque cuando Dios deje de enviar dones hombres a esta tierra, es porque Dios ya ha juzgado la tierra. Cuando ya no hayan hombres de Dios parados en los púlpitos, predicando la verdad, un mensaje expositivo, apuntando la espada a los corazones, es porque Dios está determinado a destruir, hermanos. Démosle gracias a Dios que todavía en Colombia hay unos pocos que se paran en los púlpitos. Démosle gracias a Dios que en el mundo hay hombres que todavía se paran en los púlpitos como dones, hombres de Dios, a predicar su palabra. Hermanos, oremos por esto. Oremos para que el Señor nos conceda dones, hombres aquí. Segundo, oremos para que Dios abra puertas. Oremos para que el Señor nos lleve a donde están sus ovejas perdidas, para que estos varones que estamos aquí demos a conocer el misterio de Cristo. Muy pronto, como les digo, en una asamblea de miembros les contaré algunas cosas. Pero hermanos, no dejemos de orar. Señor, ábrenos puertas. Señor, bendícenos abriéndonos puertas. Esa debería ser una oración perseverante e incesante todos los días de nuestra vida. Señor, así como estoy orando por sabiduría, esposo, yo necesito amar a mi esposa. Señor, llórale al Señor, métete, hermano, hasta que tú no veas que un fuego te consume de amor por tu esposa, de amar a tu esposa, no dejes de orar. Mujer, hasta que tú no veas que tu rebeldía está debajo de tus patas, no dejes de orar. De sus bellos pies. Niños, hasta que no vean que la rebeldía de vuestros padres, la rebeldía que tenéis por vuestros padres, estén debajo, no dejes de orar. Ve allá, Señor, Señor, soy rebelde todavía, soy rebelde. Señor, ayúdame, soy rebelde. No os paréis, pero no os paréis de orar, hermanos, hasta que no veamos cómo el Señor levanta a estos varones en esta congregación para que nosotros anunciemos las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que el primero, hermanos, oremos para que Dios dé hombres. Segundo, oremos para que Dios abra puertas. Tercero, oremos para que los varones que estamos aquí predicando, prediquemos el misterio de Cristo como tenemos que predicarlo. Oh, amados hermanos, ¿cuánto tenemos que orar por esto? Hoy el mensaje profético se ha perdido. Mensajes que apuntan más a la carne de las personas es lo que se anuncia por aquí y por allí. Pero nosotros tenemos que anunciar el mensaje como tenemos que anunciarlos. El hermano Héctor escribió: por temor a los hombres, muchos predicadores suavizan las demandas del imperativo escritural. En aras de no provocar alteraciones en el ambiente eclesial, muchos recurren a programas entretenidos que no tienen poder para desterrar el mal. Aquellos que tal hagan, les digo que son mensajeros infieles y perversos. Ellos sufrirán eternamente para su horror el haber desatendido la comisión de lanzar en dirección del pecador la palabra pura del glorioso Salvador. Hermanos, hay una palabra que nosotros como varones tenemos que predicar y tenemos que hacerlo como el Señor nos dice que lo hagamos. Entonces, mis amados, les pido un compromiso en oración por estas tres cosas. Primero, obreros a la mies. Segundo, puertas abiertas para anunciar el misterio de Cristo. Tercero, sabiduría, gracia y poder y determinación para anunciar este mensaje. Espero que lo haya copiado, hermano, para que ore por eso. Segundo punto, entonces, sabiduría en la nueva vida. Les dije que la mayor parte iba a ser en la oración, así que estos dos puntos no tardaré mucho. Primero, sabiduría en la nueva vida. Este punto 2, hermanos, está conectado directamente con el que sigue. Y si bien yo hice dos puntos aparte, podemos decir que el apóstol nos está enseñando la forma de andar sabiamente con los de afuera. Primero, como lo expresa en el verso 5, redimiendo el tiempo. Y segundo, como lo expresa en el verso 6, con palabras sazonadas con sal. Así que podemos decir que estos dos puntos, que en este punto 2, la sabiduría en la nueva vida está dividido en dos puntos. Vamos a desarrollarlos nosotros aparte. El texto nos dice andar sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Así que en este texto se nos está enseñando
¿Cómo es que andamos sabiamente con los de afuera? Una manera de hacerlo es redimiendo el tiempo. La pregunta es, ¿qué significa redimiendo el tiempo? Bueno, hermanos, creo que voy a darles una enseñanza importante esta mañana también sobre esto, porque no es lo que inmediatamente usted entiende cuando lee estas dos palabras en español. Lo interesante aquí, hermanos, es que las dos palabras griegas traducidas como redimiendo el tiempo, la palabra redimiendo es la palabra exagorazo. Esa es la palabra griega para redimiendo acá, exagorazo. Y esta palabra tiene grandes implicaciones para nosotros. ¿Por qué? Porque fue lo que sucedió en la plaza de esclavos donde usted y yo éramos esclavos. Acuérdense, hermanos, que las palabras griegas no simplemente son palabras que emiten un concepto, sino que son palabras que evocan momentos. Entonces, en la plaza de esclavos, allí el pueblo, en la cultura grecorromana, estaba acostumbrado a esta palabra. ¿Por qué estaba acostumbrado? Porque estaban todos los esclavos, como ustedes han podido ver en películas de esclavos, están todos ahí y llegan los que compran esclavos. Y empiezan a decir, este tal cosa y este tal otra y este tal cosa. Entonces dice, ¿quién quiere comprar a este? Por lo general eran negros los que estaban en esas cosas de esclavos. ¿Quién quiere comprar a eso? Y cuando uno lo compraba se decía, exagorazo. Esa era la palabra que se emitía. O sea, ya es mío, ya es de mi propiedad, lo he comprado. Bueno, hermanos, la palabra usada aquí para redimir el tiempo es la palabra exagorazo. En otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo esto, escuche, compra tiempo. Y usted empieza a preguntarse, ¿compro tiempo? ¿Cómo puedo yo comprar tiempo? Si el tiempo tiene 24 horas, ¿podré comprar una hora más? Bueno, aquí viene lo otro bien interesante, que la palabra tiempo aquí no es la palabra cronos. La palabra tiempo aquí no es nuestro tiempo. La palabra griega aquí es kairos. Y la palabra griega, kairos, es de donde viene el tiempo de Dios. Así que escuche qué es lo que Pablo está enseñando esta mañana aquí. Pablo quiere dar a entender una idea muy importante aquí. No es solamente que inviertas mejor tu tiempo, no es eso lo que está hablando Pablo. No es que ores más, no es que ayunes más, no es que leas más la Biblia, no es la forma en cómo tú administras tu tiempo. Va mucho más allá que eso. Es algo como esto: si pudieras comprar tiempo, hazlo. Aprovecha cada momento que Dios te da. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Esto está enmarcado en un deseo puntual del Espíritu Santo. Escucha. Si bien es cierto que nosotros debemos aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, la intención de este pasaje es: no desaproveches ninguna oportunidad, ningún tiempo, ningún momento que Dios te dé para mostrarle a los de afuera la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Cambia completamente el pasaje, ¿no? El apóstol Pablo expresó en Corinto: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En tu antigua vida usaste tu tiempo para ti. Todo lo usabas en tus deleites y placeres. Aún el tiempo que desperdiciabas era un tiempo para ti. Pero aquí Pablo le está diciendo a los nuevos redimidos, a aquellos que pasaron de muerte a vida: haz que cada momento que tengas te sirva para comprar un esclavo. Escuche estas palabras, hermano. Escuche, por favor. Haz cada oportunidad, haz que cada momento que se te dé te sirva para que compres un esclavo. Cada oportunidad, cada tiempo que Dios te da, úsalo tan sabiamente que ese tiempo sirva para que un esclavo sea comprado. Eso es lo que Pablo está diciendo acá, hermanos. Espero que estén entendiendo qué es lo que Pablo está hablando. En Efesios 5, Pablo usa las mismas palabras. Dice: no anden como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Pero lo interesante es que Pablo no dice en Efesios 5 redimiendo el tiempo, sino aprovechando. Pero la palabra aprovechando en Efesios es la misma palabra griega exagorazo, y al mismo tiempo es la misma palabra kairos. Es la misma idea que Pablo está transmitiendo en Efesios capítulo 5. O sea, Pablo está diciendo: no desperdicien el tiempo, por favor. Los días son malos, nuestros días son muy malos. Cualquier momento que tú puedas usar para lo que los de afuera vean la gloria de Dios son tiempos muy bien invertidos.
¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando entonces aquí, hermanos? Pablo nos está enseñando que usemos nuestro tiempo, escuche, usemos nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos da, que usemos el tiempo que Dios nos da, escuchen, no el de 24 horas, sino las oportunidades que Dios te da, ese tiempo, ese momento. No importa en qué momento de tus 24 horas, esa oportunidad, ese tiempo, ese momento, esa puerta que se te abrió, que la uses para ganar almas redimidas para el Señor. Para que redimas ese tiempo con almas. Es como si usted estuviera así. Es como si usted estuviera aquí a la expectativa, en la plaza de esclavos. Escuche esto, para que más o menos se haga la idea de qué es lo que Pablo está diciendo. Es como usted estuviera a la plaza de esclavos, pendiente, muy pendiente, ahí en la juega, y de pronto Dios te abrió un espaciecito acá, ¡pum! Cambia ese tiempo por un alma. Y tú estás a la expectativa, y Dios te abrió otro tiempito acá, otra oportunidad. No lo desperdicies, redime el tiempo, compra esa alma. Eso es lo que Pablo está enseñando en ese texto. Interesante, ¿no? Pablo está diciendo, ande sabiamente con los de afuera ganando almas. Escuche lo que dice Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Hermanos, cuando usted y yo aprovechamos los momentos que nos da Dios, tiempos que posiblemente nunca vuelvan, oportunidades que se abren momentáneamente. Aquí no está hablando del tiempo de 24 horas, sino del kairos, los momentos que te da Dios, los momentos específicos, las oportunidades que se nos otorgan. Usemos estos tiempos para que los pecadores esclavos glorifiquen el nombre del Señor. Ahora, lastimosamente, hermanos, tenemos a muchos cristianos que cuando Dios les da la oportunidad de usar un momento específico para anunciar las buenas nuevas en este tiempo malo, lo usan para hacer mal testimonio, para hacer que el nombre de Dios sea blasfemado entre los que no creen a causa de ellos. Aquí Pablo dice, usted vivió una vida de desperdicio, vivió una vida aprovechando cada momento para usted, ahora ya no. Ahora viva sabiamente para con los de afuera, aprovechando cada momento. Aproveche cada oportunidad, cada tiempo, cada instante que Dios le dé para que gane almas, para hacer que el nombre de Dios sea glorificado por ellos. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Esta es la razón por la cual acto seguido el apóstol Pablo dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Escuche, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Si notan, hermanos, la relación que tienen los dos versos? Así que déjeme, yo le explico lo que Pablo está haciendo acá. Mira lo que Pablo está haciendo, hermanos. Pablo ya ha enseñado a las esposas cómo es que se deben comportar con sus esposos. Ya ha enseñado cómo es que los esposos se comportan con las esposas. Ya ha enseñado cómo es que los hijos se comportan con sus padres. Ya ha enseñado cómo es que los padres se comportan con sus hijos. Ya ha enseñado cómo es que los siervos se comportan con sus amos como esclavos de Dios. Ya ha enseñado cómo es que los amos se comportan con sus siervos. Ahora va a pasar a enseñar la relación que tienen los cristianos, tanto hombres como mujeres, con las personas de afuera. ¿Y sabe cuál es la relación que tiene un cristiano con las personas de afuera? Haga todo lo que sea para ganarlos a ellos para la gloria de Dios. Aproveche cada momento oportuno para que ellos conozcan la gloria de Dios. Pero lastimosamente nuestra responsabilidad muchas veces con los de afuera es ser estorbo para ellos. Y lo primero que dice Pablo es vivan sabiamente comprando tiempo. ¿Qué significa esto? No desaprovechen cada oportunidad que Dios les dé. No para ser estorbo y piedra de tropiezo para ellos.
No son nuestras oportunidades, hermanos, son las oportunidades, no es el tiempo tuyo, es el tiempo que nos da Dios, es cuando Dios abre una puerta, es cuando Dios da la oportunidad. Deberíamos de valorar eso, porque Dios no siempre lo está haciendo. Deberíamos valorar cada momento oportuno, cada oportunidad para poder comprar tiempo, para salvar esas almas para el Señor. Pero lastimosamente, muchas veces, por el contrario, somos tropiezo para ellos. Aprovechamos cada puerta abierta para estorbarles al Señor. Hermanos, voy estudiando este pasaje que pude ver este significado, porque usualmente cuando uno lee este texto, es como, bueno, tengo que usar más el tiempo para orar, más para leer la Biblia, para meditar. Y claro, hermanos, que todo esto está bien, pero no es lo que este texto está enseñando. Claro que podemos sacar aplicaciones de allí, claro que sí. Por ejemplo, tú debes invertir tiempo en oración, tú debes invertir, escuche, tu tiempo. Tú 24 horas debes aprovecharlas en oración, pidiéndole al Señor que Él te dé tiempos para que tú puedas glorificar el nombre del Señor. ¿Entienden? Tú debes de utilizar tu cronos, tus 24 horas, pidiéndole Señor, dame una oportunidad más, dame un tiempito más. Ábreme una vez más esa puerta, Señor, para yo entrar y ya glorificar tu nombre, porque reconozco que una vez la tuve abierta, Señor, y no la aproveché. Señor, regálame momentos propicios con mis seres queridos para compartirles el evangelio. Por ejemplo, debe de haber un compromiso donde tú uses tu tiempo, el tiempo de 24 horas, para estudiar las Escrituras. No solo para crecer en gracia y en conocimiento del Señor Jesucristo, sino para saber decir lo que tienes que decir y cómo decirlo cuando Dios te dé esos tiempos. Oportunidades que son preciosas y únicas. Utiliza tu tiempo de 24 horas, utiliza tu cronos para que cuando Dios te dé un kairos, tú sepas qué hablar y cómo hablarlo. Hermanos, meditando en esto me di cuenta cuánto pecamos. Porque no andamos sabiamente con los de afuera redimiendo el tiempo. ¿Cuántos tiempos Dios nos ha dado con una u otra persona y hemos desperdiciado ese tiempo? Hemos dejado ir esa oportunidad entre nuestros dedos. No hemos usado ese tiempo para la gloria de Dios, sino posiblemente para nuestra gloria. Estaba aquí, hermano, y realmente me sentí muy confrontado en mi corazón, porque he tenido momentos de Dios únicos. Momentos donde Dios abrió una puerta para que hubiésemos andado, para que yo hubiese andado sabiamente, y no lo hice. Amados hermanos, hoy el Espíritu nos hace un llamado: comprad el tiempo de Dios, usadlo para ganar almas, andar sabiamente ganando almas. Y esto me conecta entonces con mi tercer encabezado. Tercero, las palabras en la nueva vida. Como ya les dije, esto todo tiene que ver con lo anterior. El Espíritu nos hace un llamado para que nuestras palabras sean sabias, palabras que respondan a los malos tiempos que estamos viviendo. Escuche lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 14 y 15. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, un llamado se nos hace aquí a aprovechar bien el tiempo, de redimirlo para ganar almas, usarlo para la gloria de Dios en la salvación de los pecadores. Y para eso usted y yo tenemos que prepararnos como buenos apologistas, de estar siempre preparados para mostrar defensa con mansedumbre y reverencia a los de afuera. Y esto no solamente para los varones, mujeres que están en este lugar. Ustedes están llamadas a ser buenas teólogas. Ustedes están llamadas a saber teología, a conocer al Señor, no para que os paréis sobre los púlpitos a predicar, sino para que cualquiera que se pare de frente a ustedes, ustedes puedan mostrar y hacer defensa con mansedumbre y reverencia a cada uno de los de afuera. Me contaba el hermano Jorge Castañeda que hablar con la esposa del hermano Eugenio Piñero es una tremenda bendición,
Porque hablar con ella es encontrar una mujer que no solamente es una mujer piadosa, que no solamente es una mujer sujeta a su esposa, sino una mujer que sabe teología. Noten cómo podemos unir estos dos versos, hermanos. Prácticamente están unidos en esencia. Para esto entonces usted y yo tenemos la responsabilidad de usar nuestro tiempo, el cronos, este tiempo de 24 horas para ser enseñados, para crecer en la verdad, para crecer en doctrina, para crecer en el evangelio, para que cuando vamos, hermanos, por la vida y alguien demande de nosotros el tiempo de Dios, ¿sí ven? Para que cuando usted vaya por la vida y Dios te dé un tiempo de Él, cuando alguien venga a ti, un tiempo que Dios te da, un momento oportuno, entonces, cuando Él te abra la puerta, cuando Dios te regale ese tiempo, nosotros lo redimamos. Es como si tomáramos ese tiempo y lo cambiáramos por algo. Eso era el hexagorazo. Tome este dinero y lo cambio por un esclavo. Es como ese tiempo, esa oportunidad que Dios te da, lo cambias por un alma. Tomamos esa oportunidad y la volvemos un alma para Cristo. Tomamos ese tiempo y lo convertimos en palabras llenas de gracia y de verdad que pueden ser usadas para atraer un pecador. Hermanos, usemos la oración como hoy lo hemos aprendido, para que el Señor nos dé sus tiempos en abundancia, para que nosotros los aprovechemos para la gloria de su nombre, invitando a pecadores para que vengan al arrepentimiento. Padre, damos gracias por esta mañana. Señor, ha sido bueno con nosotros, instruyéndonos hoy. Ha sido bueno dándonos instrucción. Ha sido bueno enseñándonos tu palabra. Señor, gracias por estos 23 sermones de Colosenses que han sido de tanta bendición para nuestras vidas. Padre, perdónanos. Perdónanos como iglesia, porque muchas veces no hemos redimido el tiempo. No hemos aprovechado tus oportunidades, sino que por el contrario hemos sido piedra de tropiezo para muchos. Perdónanos, Señor. Hoy estamos aquí arrepentidos delante de ti, diciéndonos una oportunidad más, Señor. Una oportunidad más. Una puerta más, Señor. Padre, haz que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y los de los hijos a los padres. Hazlo en tu misericordia, hazlo en tu gracia, Señor. Ábrenos una oportunidad, ábrenos un tiempo, danos un tiempo, Señor, para nosotros redimirlo, para nosotros ser sabios ganando almas. Perdona, Señor, nuestra falta de compromiso contigo. Damos gracias en Cristo nuestro Señor.